Bien, como verán, titulé a la charla El ser y sus partes, y no el alma y sus partes o la estructura del alma. O sea, está la estructura del alma, pero la palabra alma dentro del paganismo nórdico es bastante complicada porque hay una palabra en particular que remite al concepto de alma, que es la palabra sol, que es la palabra que después da origen al anglosajón soul, pero es de influencia cristiana, o sea, esa palabra se crea ya en el período cristiano, por lo cual tenemos el primer problema para empezar a abordar este tema. Pero vamos a ver algunas de las características de estos aspectos del ser. Bien, vamos a empezar a hablar de algunas características de esta cuestión. Acá verán que hay más o menos un esquemita. Eh, no podemos decir que es del todo preciso, pero sí de alguna forma va a sintetizar algunos de los conceptos de los cuales vamos a estar hablando hoy. Aunque sí tiene cierta precisión en el sentido de que todos estos aspectos en un punto se unen, se entrelazan, eh, se, se juegan de alguna forma entre sí, con lo cual el esquema es bastante, en ese sentido es bastante fiel a la realidad, de cómo se concebía estos diferentes aspectos del ser. Bien, vamos a hablar de alguna de las características, ante todo, de estos aspectos. Primero, no existe una división clara entre el cuerpo y el alma. A diferencia de otras tradiciones espirituales, como puede ser el cristianismo, o otras, incluso el hinduismo, no hay una diferencia clara entre el cuerpo y el alma. O sea, no se concibe el alma como algo que abandona el cuerpo necesariamente al momento de la muerte, que se divide y que se va a algún lugar y se desconecta por completo. Van a ver que este criterio no es tan así. Si bien hay un criterio del más allá, dentro de la tradición espiritual nórdica, que también es muy complejo, donde, bueno, según la forma de morir y demás, se va a un lugar distinto, van a ver que en realidad este concepto no es tan claro, como que hay una división así tajante entre cuerpo y alma, ¿no? Esta noción de que el alma se desconecta totalmente del cuerpo y pasa a habitar otra realidad para desconectarse totalmente de la tierra, ¿no? De la materialidad. Todas las partes que van a integrar estos aspectos están unificadas en un punto, en el individuo o como parte del propio clan. Vamos a ver que algunos de estos aspectos van a tener una transferencia de generación en generación. Los nórdicos creían en el concepto de reencarnación, ahora en un ratito lo vamos a ver, que es bastante interesante, con lo cual hay una forma de continuidad a lo largo del tiempo después de la muerte, ¿no? Hay ciertos aspectos que pasan a encarnar a la descendencia. Van a componer tanto al individuo, tanto física como psicológicamente. O sea, no hablamos solamente del alma, por ponerle una palabra que nos sea útil para esta charla, no hablamos solamente del alma como un concepto que no integra los psiquismos, que no integra la emoción, que no integra los aspectos espirituales, sino que en este caso componen estos aspectos y estas partes van a componer al individuo, tanto físicamente como psicológicamente. Van a ser inherentes a la realidad espiritual de cada uno de nosotros y van a ejercer una influencia en nuestra relación con el mundo, con los dioses y con el cosmos. El ser en sí, concebido desde estas diversas partes, va a ser una entidad compleja que reúne diversas partes que a su vez van a coexistir entre sí y van a ver que incluso algunas se tocan o dependen de otras, o a su vez cohabitan o a su vez se confunden unas con otras, cuando tratamos de dar
una explicación teórica al respecto. Probablemente los nórdicos no teorizaran esto de la misma forma que nosotros entendemos el teorizar, sino que lo vivieran o lo atravesaran a través de un entendimiento espiritual más profundo. Bien, no hay una clara unidad y pueden separarse, de hecho. Van a ver, por ejemplo, cuando veamos el concepto de Hamingia, que es la suerte, entre una de las tantas traducciones, que la suerte nos puede abandonar y de repente dejamos de tener esta suerte. Entonces este aspecto del ser deja a la persona y la persona deja de tener las cualidades que tenía o la fortuna que tenía, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Algunas de estas partes van a poseer conciencia propia, incluso uno puede atravesar toda la vida sin tener conciencia de estas partes que nos integran, ¿no? Como son la filgia, que es un concepto parecido al del tótem, y la hamingia. Bien. Creo que para empezar a poner en lugar un poco estas cuestiones, creo que el punto de partida ideal sería ver las dos descripciones que hay tanto de la Edad Mayor como de la Edad Menor, donde los humanos, que van a ser en origen árboles, para los nórdicos nosotros descendemos de los árboles, que a su vez son los pelos de Ymir, ¿no? Que son los que formaron los bosques, con lo cual tenemos una descendencia de alguna forma en los gigantes, pero a su vez son los dioses los que dan ciertos dones o cualidades al ser humano. Por eso aclaré acá en rojo que los humanos no son creados por los dioses. Van a ver que en otras cosmovisiones el ser humano, incluso en cosmovisiones indígenas, el ser humano es moldeado. Hay diferentes prototipos de ser humano. Primero el ser humano de barro. Bueno, ahí se pasa por diferentes instancias hasta llegar al ser humano. En este caso, en la mitología se describe como Odin, Hoenir y Lodur, son tres hermanos, están caminando por una costa y encuentran dos troncos, uno de fresno y uno de olmo, que es lo que va a significar respectivamente Ask y Embla, y los dotan, ven un potencial en estos troncos, y los dotan de determinadas cualidades. Les puse las dos versiones y además se los puse en nórdico para que vayamos viendo algunas de las palabritas o algunos de los conceptos que van a ser importantes. El mito va a decir así: mas luego a la casa, potentes y afables, tres haces vinieron de aquella familia. Por tierra encontraron con poco vigor. Acá les puse las traducciones de estas dos palabras porque son sumamente importantes. El megandi, que es como lo traducen como vigor, en realidad tiene que ver con el megin. El megin es una especie de poder espiritual, que lo vamos a ver hacia el final de la charla, que está presente en todas las cosas. Bueno, esta primer pareja humana o estos dos troncos carecían de este megandi, ¿no? de este poder, o también se traduce como valentía megandi. Y carecían de orloglausa. ¿Qué es orloglausa? Destino. Los hombres no tenían destino, la humanidad no tenía destino. Eran dos troncos que estaban inanimados ahí en la playa y carecían totalmente de destino. Entonces estaban faltos de suerte. Es muy curioso ver cómo en la Edad Mayor, cuando en la Völuspá, se puede ver como, bueno, los dioses crean el mundo a partir del cuerpo de Ymir, lo ordenan, cuando descuartizan a Ymir ordenan el mundo, y están viviendo en una edad de oro hasta que llegan tres gigantas del este, que van a ser las Nornas, para forjar el destino de los dioses. Curiosamente, después cuando hablan de que Lodur, Hoenir y Woden vitalizan o dan vida a esta primera pareja humana, les dan ciertas cualidades, el verso que viene exactamente después de esto es cómo las Nornas van a dotar de destino a los humanos. O sea, van a tener dos apariciones importantes al principio de la Völuspá. Primero aparecen después de la Edad de Oro, mientras los dioses están en su Edad de Oro, en su apogeo, para fijarles un destino, ¿no? Que va a ser el Ragnarok.
y luego aparecen nuevamente, donde se las nombra, aparecen nuevamente cuando dotando de suerte o dotando de destino a la primera pareja humana. Entonces, ni ánimo entonces ni genio tenían. End y Wodor, que acá se traduce como genio, vamos a ver qué significa otra cosa, ni palabra, ni vida, perdón, o palabra, en realidad lo significa sangre y laiti significa la capacidad de generar sonidos, que acá se traduce como palabra. Y tampoco tenían litu goda. El litu goda es la circulación sanguínea. Se traduce como buena color y en realidad es el color de vida, este color que tenemos cuando estamos vivos, ¿no? Porque se hacía una distinción muy clara entre el cuerpo muerto, sin vida, que cambia totalmente de color, se empalidece, y el cuerpo con vida, que tiene otro color. Entonces, Odin les va a dar el End, Hoynir les va a dar el Wodur, y Lodur, que es Loki, les va a dar la sangre, la buena color y la palabra, la capacidad de comunicarse. Ahora, en la Gylfaginning, en la Edad Menor, se van a utilizar otros términos que se van a utilizar un poco como sinónimos, pero en realidad van a ver que acá en la Gylfaginning se describe muy bien cómo hay tres aspectos que van a integrar al humano. Entonces, el primero les da espíritu. En realidad espíritu no sería la palabra o la traducción correcta para end, aunque tiene una relación con el espíritu, y de hecho va a tener una relación con el alma, más precisamente, pero en realidad el end va a ser el soplo vital, el soplo de vida. Les da vida, life es vida. El segundo les da inteligencia y movimiento. Acá no nombra a los tres dioses, va a decir el primero, el segundo y el tercero. Les da inteligencia y movimiento. Les va a dar el bit, pero bit no es tan solo inteligencia. Bit es la conciencia. O sea, Hoynir, en este caso, les va a dar un equivalente al Wodur, que va a ser la conciencia. El Wodur va a ser el equivalente a la conciencia expandida. Igual no se asusten porque vamos a ir viendo cada uno de estos conceptos eh, en lo sucesivo de la charla. Después les dan movimiento, que es Kreyring. Kreyring en realidad no remite al movimiento del cuerpo. Kreyring literalmente significa movimiento agitado, y otra de las traducciones es mezclar algo. El Kreyring probablemente tenga que ver más con el movimiento de la mente, aunque acá se traduce como movimiento. Y el tercero, que va a ser Lodur, les va a dar las cualidades directamente físicas, o sea, las cualidades del habla, que acá lo ponen como mol, les va a dar las cualidades del oído, de la vista, la apariencia humana, les van a poner nombre, ahí es cuando los nombran Ask y Embla, y de ellos van a descender todo el género humano. Entonces, algo muy interesante que podemos rescatar de la Gylfaginning es que podemos ver que Woden les va a dar las cualidades espirituales, el End, el soplo de vida. Hoynir les va a dar la conciencia, les va a dar todo lo que tiene que ver con la psique y con la propia subjetividad. De hecho, podemos decir que Hoynir les va a dar un equivalente al concepto de psique de los helenistas, ¿no? De los neoplatónicos. Acuérdense que los neoplatónicos dividían al ser en tres partes: el nous, que es la parte espiritual; la psique, que tiene que ver con la propia subjetividad; y el soma, que después se tradujo o se utiliza para referenciarse al cuerpo, que tiene que ver con todas las cualidades materiales, ¿no? La interacción de la materia, el plano objetivo. Entonces tenemos una división acá en tres planos. Por un lado, el plano espiritual, dado por Woden. Por otro lado, el plano subjetivo, emocional y mental, que va a estar dado por Hoynir. Y en tercera instancia, Lodur les va a dar la sangre, la circulación sanguínea, según la edad mayor, perdón, pero según la edad menor les va a dar el oído, la vista,
el olfato, o sea, todos los sentidos que tiene el cuerpo. Vamos a ver un poco ahora acerca de cada uno de estos conceptos. Hay algunos que ya no los vamos a tocar, porque ya el oído, la vista y demás ya no nos son tan importantes para construir un poco la estructura de este ser, pero sí vamos a ir viendo otros. Bien, el lic, que aparece acá mencionado. Ah, no, no aparece acá mencionado. Bien, el lic es el cuerpo físico. Podemos decir que el lic es lo que encontraron Odin, Hoenir y Lodur cuando encontraron a estos dos troncos. Encontraron dos cuerpos físicos o dos cuerpos, dos pedazos de materia, porque el lic va a remitir a la materia en estado puro. Es la estructura del propio cuerpo que va a habitar en el Midgard. Van a ver que los otros aspectos del ser van a ser más sutiles. El cuerpo o el lic va a ser el aspecto más denso. Y son los cimientos que van a sostener a el ser físico. De alguna forma son los cimientos que van a sostener todas las capacidades físicas que nosotros podemos tener. Va a representar la estructura anatómica y todas las partes que componen al cuerpo en sí. Los huesos, los músculos, los órganos. Se utiliza la palabra, el término lic que se sigue utilizando en las lenguas escandinavas para describir al cuerpo muerto. O sea, el cuerpo muerto es un lic, es el cuerpo que ya está abandonado de todo el resto de los cuerpos que hacen a la persona. De hecho, hay una palabra que es liksønger, que significa canto fúnebre. La mayoría de las palabras compuestas que integran el término lic van a remitir directamente al funeral o al cajón del muerto o al propio cuerpo muerto. Es la materia en bruto, la materia en sí, el componente más denso y más burdo, por decirlo de alguna forma, que va a tener el propio ser, aunque los nórdicos no iban a considerar el cuerpo como algo burdo, ¿no? Este es el concepto más sencillo. Bien, el segundo concepto que vamos a ver es el und. El und es de lo que dota Odin a la primera pareja humana. Va a ser el aliento vital y el ánimo. Este concepto es sumamente importante porque no solamente para los pueblos del norte, sino para muchas culturas, la relación más directa con el mundo espiritual se encuentra a través del soplo. De hecho, muchas culturas van a describir esto y, de hecho, muchas primer parejas humanas son vitalizadas a través del soplo. En el chamanismo andino se sigue utilizando el soplido para dar vida a algo. Por ejemplo, un grupo de quintus, que son una reunión de 3 hojas de coca que en general se ofrenda a los apus, las montañas, o a los ríos, o a lo que sea, se lo sopla 3 veces, se le habla primero, y después se lo sopla 3 veces. O sea, el poder de la palabra y el poder del soplido van a ser la capacidad animadora de todas las cosas. El aliento es lo que anima. De hecho, la palabra espíritu significa expirar. Viene del término spirare, del latín, que significa justamente soplido. Va a tener una relación va a tener una relación con el prana, ¿no? Con la energía que se asimila a través de a través de la respiración, que significa respiración y significa vida, y con el Atman, que de hecho el Atman también tiene una relación con la palabra prana, y va a ser el concepto védico para describir al alma, de hecho. El aliento va a ser la conexión más cercana con el ser espiritual. Va a ser la vida recibida a través de la respiración de la naturaleza. Odin era originalmente un dios del viento, por eso es que él, a través de su soplido, vitaliza, tiene la capacidad de dar vida, porque va a representar, en términos más animísticos,
al viento, aquello que vitaliza a toda la naturaleza. Odín es respectivamente este dios del viento. El End, perdón, es la esencia de vida, también puede ser considerado la chispa divina, de alguna forma. Sin End, nosotros no tenemos vida, no tenemos la capacidad de vivir. O sea, sin respiración, no tenemos la capacidad de vivir. De hecho, muchas tradiciones espirituales van a trabajar como eje central de la práctica. Los ejercicios más básicos son el propio control de la respiración. A través del propio control de la respiración se controlan todos los órganos internos y se controla a su vez nuestra relación con el mundo espiritual. El poder reducir, por ejemplo, el ritmo cardíaco a través de una disminución de la respiración, en algunos casos hasta llegar a un punto casi de muerte, pero manteniendo una respiración muy suave. El End va a ser muy importante y es lo que abre el poder del Galder. El Galder es el canto mágico a través de la voz. No podemos decir específicamente que el Galder, que es un tipo de magia más intelectual, que está más relacionado con el Hugr, que es la mente, pero ya vamos a ver que es un concepto un poco más complejo que eso. Tiene que ver con muchas cosas el Galder. El Galder no es solamente las capacidades del intelecto, sino que tiene que ver con las capacidades de la propia voz, y los Galder no siempre eran cantos entendibles. De hecho, los Galder, en muchos casos, se asemejan al canto de Ícaros, un canto que en primera instancia podría parecer que no podemos entender, pero tiene todo un sentido ritual, el Ícaro en particular, de trasfondo en determinadas ceremonias, ¿no? Si lo escuchan a Magnar Enoxen, él canta Galder, y van a ver que los Galder que canta son prácticamente gritos. Después se pueden construir cantos poéticos. De hecho, la poesía justamente estaba para ser cantada, y se podía, a través de la poesía, hacer acto mágico a través de la propia voz. Esto va a tener una relación también con el Und Begi Sulur. Es un concepto bastante complejo de pronunciar, y significa, van a ver que tiene la misma raíz, Und, y el Und Begi Sulur eran dos pilares que se ponían en el Haisit o en el asiento alto, al costado del asiento alto en general, o los pilares del trono, por llamarlo de alguna forma, y literalmente significan los pilares de la casa del espíritu. Und Begi puede ser traducido como la casa del espíritu, y Sulur son pilares, que tenían particularmente un uso religioso. Probablemente en primera instancia originalmente estuvieran vinculados al culto a los antepasados, quizás con la propia estructura del hogar. Por ahí antiguamente sostenían estos Und Begi Sulur, sostenían el techo del hogar, o sea, tenía que ver con una cuestión de infraestructura, pero después pasaron a estar en el trono del jefe del hogar, y además tenían una función religiosa. En general, cuando hay descripciones en las sagas, que cuando van a colonizar Islandia, se adentran en el mar, y para saber en qué lugar asentar la primera colonia en Islandia, lo que hacen es tirar estos pilares que, según se describe en la saga, tenían tallados la figura de Thor, estirarlos al mar y seguirlos, o sea, seguir el rumbo que toman. Y donde cayeran a tierra, ahí se había hecho el primer asentamiento en Islandia, con lo cual tenían una función religiosa y estaban directamente vinculados con los propios dioses. Todas las talladuras que tenían los Ond Begi Sulur tenían, de hecho, imágenes religiosas. Son varios los conceptos, le voy a pedir disculpas por ir tan rápido, son varios los conceptos y cada uno de ellos es bastante complejo, y de hecho podríamos hasta hacer incluso una charla de 1 hora hablando de cada uno, pero acá vamos a hacer como una especie de presentación y tratar de mostrar estos diferentes aspectos. Después, si les queda alguna duda en particular,
lo charlamos luego al final. El Water es directamente el frenesí o la furia. El Water es la cualidad que se traduce como genio, que Luis Lerate traduce como genio, y que le va a dar Hoynir a la primera pareja humana. El Water es un término particularmente difícil porque tiene muchísimos significados, pero particularmente significa frenesí o furia. Va a representar la conciencia expandida, va a representar la conciencia acrecentada, sobre todo a través de ciertos procesos de trance extático, ¿no? Los chamanes de diversas culturas lo van a utilizar como un medio para comunicarse tanto con los espíritus ancestrales como con los espíritus ancestrales o con los espíritus territoriales que son los Landveitir. Este trance tiene diferentes funciones. De hecho, podemos decir que el Water es el mismo trance que adopta Woden cuando se autosacrifica en el Yggdrasil. De hecho, Yggdrasil significa el corcel del furioso, o el corcel del que está en una furia extática, ¿no? El corcel del que está en trance. Y a través de este trance y de su autosacrificio y de ciertas privaciones es que él obtiene el conocimiento y el poder de las runas. Literalmente va a significar tanto loco, como furioso, como frenético, como ansioso. Representa, para que lo vean en imagen, a alguien que está agitado, ¿no? Es la característica del chamán que está en trance o que está incorporando algún espíritu y que realiza este movimiento agitado, este movimiento frenético. También va a ser la intoxicación espiritual de los poetas y los magos. Está vinculado directamente al nombre de Woden. De hecho, la raíz del nombre tiene la misma palabra, Wod, que significa furioso o también puede significar poeta. E incluso al Ödrerir, que significa lo que mueve la inspiración y representa el éxtasis embriagador que Odin obtiene cuando roba a Gunlod el hidromiel de la poesía, que estaba hecho con la sangre de Quasir, el dios que nace a partir de la conciliación entre los Vanir y los Aesir, y que dos enanos matan y mezclan su sangre con miel para destilar hidromiel. Es una bebida poética. Esto quiere decir, esta misma imagen va a aparecer en otras culturas también. Embriagarse de alguna forma con un néctar divino. Por ejemplo, en el sufismo se habla del vino como esa bebida embriagadora, que el vino de Dios, por ejemplo, la bebida embriagadora que conecta con lo espiritual, o que hace a la persona entrar en determinado estado particular de conciencia, ¿no? Esto tiene que ver directamente con el efecto del propio alcohol, ¿no? El alcohol suelta de alguna forma, libera la personalidad, y la persona entra como una especie de trance, por así decirlo, en el que, bueno, nada, obtiene otras capacidades más allá de la embriagación extrema, ¿no? Pero la embriagación tiene que ver mucho con ese sentido de éxtasis, de estar embriagado poéticamente. Va a ser la forma, el Water va a ser la forma de acceder a estados profundos de conocimiento y conexión espiritual. Tiene que ver con una introspección profunda, tiene que ver justamente con una expansión de la propia conciencia, pero a su vez tiene que ver con, de alguna manera, estar fuera de sí. Si en algún momento han hecho ceremonias con plantas sagradas, es un estado similar al que se genera a través de la planta sagrada, donde la personalidad queda corrida del lugar central y da lugar a otros procesos, a otras sensaciones, a otras vivencias, a otras experiencias y a otras imágenes. También Water se va a traducir como inteligencia o genio. Habitualmente se lo suele traducir como el genio o el juicio, la capacidad de discernimiento, o inteligencia, como se dice en la Gylfaginning, que va a ser dada por Hoynir a la primera pareja humana. Con lo cual el Water van a ser los estados de trance, ¿no? Imagínense que
lo que les da Hoynir a la primera pareja humana, dándoles el Wodur, no es solamente el genio. Genio es una palabra sumamente ambigua, porque tiene que ver con ciertos aspectos de la personalidad, y parecería que el genio, de hecho, se utiliza como un sinónimo del propio temperamento, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones de la propia personalidad. Pero acá se va a usar en un sentido distinto, con lo cual podemos deducir que lo que le da Hoynir a la primera pareja humana es la capacidad de expandir su conciencia. Bien, Mini. El Mini es la memoria. Quizás el Mini sea uno de los aspectos más y más importantes del alma. De alguna forma es lo que permite mantener con vida los tiempos pasados. Siempre en todas las mitologías se habla del recuerdo de un tiempo dorado o de un tiempo donde todo era ideal. En las sagas esto pasa muchísimo. Permite mantener vivo el recuerdo de los propios antepasados. De hecho, el Mini va a tener una conexión muy estrecha, junto con otros aspectos, con la memoria hacia los antepasados. Y conlleva la capacidad de viajar a través de los recuerdos ancestrales del pasado. Van a ver que el Mini no es solamente una función cognitiva. El Mini no tiene que ver con los recuerdos que yo puedo procesar solamente a través de mi conciencia, sino que es algo que va a permanecer grabado en el propio ser. Es algo que, una cierta memoria de vivencias que se va a transmitir de generación en generación, ¿no? Las terapias sistémicas actuales van a decir que cada uno de nosotros es un fractal, o sea, a su vez es una parte, pero a su vez la totalidad de cada uno de nuestros ancestros. Woden obtiene la sabiduría del pasado a través de Mimir. De hecho, Mimir, la palabra Mimir, está conectado con el Mini. ¿Qué es lo que hace? Sacrifica su ojo derecho para que Mimir oficie de mentor del propio Woden. A partir de ese momento podríamos decir que despierta lo que se llama el Hugauga, que es el ojo de la mente. Hugauga significa literalmente el ojo que ve más allá. Muchas de las iniciaciones que atraviesa Odin tienen el fin de obtener el conocimiento de los gigantes. Los gigantes primordiales o los Thursar son los gigantes que están desde el origen del mundo, antes del cosmos, incluso son precósmicos. Y Odin está constantemente poniendo a prueba su sabiduría con la sabiduría de los gigantes, y a su vez atravesando iniciaciones, en este caso con el propio Mimir, para despertar el Hugauga, el ojo de la mente. Con lo cual ahí va a tener una relación con el término Hugr también. De acá va a venir el término, del cuervo de Odin, de Hugin y Munin. Munin es el cuervo que le permite a Odin proyectarse hacia el pasado. De hecho, Odin cada mañana larga sus cuervos al mundo para que al anochecer le traigan noticias. ¿Y cuál es la frase que él dice? Bueno, tengo miedo de que no vuelva Hugin, pero más miedo tengo de que no vuelva Munin, ¿no? De que no vuelva la memoria. Que no vuelva esa memoria de alguna forma ancestral o aquella capacidad de recordar los hechos del pasado. Mini podemos asociarlo con las funciones del lado derecho del cerebro. Van a ser las funciones que tienen que ver con lo asociativo, o sea, con los criterios más simbólicos. En los banquetes nupciales, el jefe del clan o de la familia abría generalmente el brindis en honor a los dioses y a los grandes antepasados, y esto se llamaba de una forma que era Dreka Mini, que es beber en memoria de. En general se hacía un brindis en el que se bebía en memoria de los antepasados, para traerlos al momento presente y mantenerlos con vida. De hecho, los nórdicos fueron fanáticos de hacer gestas, hacer genealogías completas, sobre todo de las clases soberanas, remontando su origen hasta los dioses. Algunos clanes en Freyr o Invi, otros en Woden, otros en el propio Thor. Y una forma de mantener el Mini es, muchas veces poniéndole el nombre,
de un antepasado a un descendiente, o incluso un nombre relacionado con algún dios en particular. El Minisbake es la bebida para restaurar los recuerdos. Quizás sea una referencia al propio Gjallarhorn, que es el cuerno que tiene tanto Heimdall guardado en el Yggdrasil, que es el que va a tocar cuando anuncia el fin del mundo, cuando anuncia el Ragnarok. Y se llama igual el propio cuerno del cual le da beber, Mimir al propio Odin, para que despierte estos recuerdos o para que tenga esta sabiduría. Como les decía, el mini no es solo una función cognitiva, sino es algo que va a permanecer grabado en el propio ser. Vincula a la persona con los ancestros a través, muchas teorías de genética moderna van a decir que esta memoria permanece guardada en el propio ADN, a través de la sangre, como habilidades, capacidades, pero también a través de los traumas del pasado. Bueno, todas las terapias sistémicas van a hablar muchísimo de esto. Va a ser, obviamente, un complemento del Hoover, que va a representar el lado derecho, el lado izquierdo del cerebro. El Hoover es el intelecto. No es solamente el intelecto, se lo puede traducir como intelecto, pero también va a representar las proyecciones mentales, va a representar las cualidades conscientes del alma y también el propio entendimiento, o sea, la capacidad de procesar situaciones o la capacidad de tener un entendimiento quizás profundo a veces de las cosas. Es el pensamiento que vuela, el de Odin, es el propio Hugin, hacia el futuro. Va a representar la parte analítica, va a representar la parte racional. En términos modernos podría representar la parte más calculante o matemática del cerebro y va a estar relacionada con el hemisferio izquierdo. Hay personas que van a tener más desarrollado un hemisferio que el otro y de ahí van a desarrollar muchas de sus cualidades. Pero de hecho en la tradición espiritual nórdica, estas cualidades podían potenciarse y podían llegar a desarrollarse. De hecho, aquellos que tienen un Hur lo suficientemente fuertes pueden llegar a ejercer una influencia sobre los demás tan solo con su pensamiento. Y esto sucede, de hecho, se menciona en las sagas y se menciona también en las Edas. A través del Hur uno puede dejar viajar la mente y el intelecto a otros lugares. De hecho, fíjense que nuestra mente está creando y recreando entre la memoria y el pensamiento todo el tiempo creando y recreando una realidad mental, que no necesariamente va a condecir con la realidad objetiva, pero en nuestra mente se crea y se genera esa situación, y a partir del pensamiento se generan o se disparan un montón de reacciones físicas y emocionales, a partir simplemente de un solo pensamiento. Por eso la psique va a ser el aspecto más sutil, de alguna forma, a trabajar. Todas las tradiciones espirituales van a tener esto, sobre todo tradiciones espirituales como el budismo, van a trabajar muchas de las cualidades de la propia mente. El Hur va a pertenecer a cada persona, no es una cualidad que se transfiera, no es un aspecto que deje o libere a la persona, sino que también va a formar parte de su propia personalidad. Hur también va a ser un estado de ánimo. De hecho, la palabra Hur tiene muchas traducciones, como pensamiento, como intelecto, pero también se traduce como corazón, también se traduce como poesía, también se traduce como sentimientos, con lo cual va a generar de alguna forma el propio término una conexión entre el pensamiento y el propio corazón. El Hur, para el paganismo nórdico, va a ser el concepto más cercano que podemos llegar a encontrar de el alma. Las cualidades, las potencialidades de una persona estaban contenidas en su corazón. De hecho, va a ser el ánimo también, el temperamento, los sentimientos.
En la Voluspa, en versión corta que aparece en el poema de Hyndla, se menciona que Loki come el corazón de Angrboda, lo cocina en Tilo y devora su corazón. Pero no se utiliza la palabra que habitualmente se utiliza para corazón, que es hjarta, sino que se utiliza hugstein, lo cual es una palabra sumamente clave para entender lo que sucede ahí. El hugstein se puede traducir como la piedra pensamiento, o más precisamente como la piedra del alma. Los nórdicos creían que el alma, o estos aspectos, estas potencialidades de un ser, estaban guardadas en su corazón. De hecho, en sagas como la saga de los Inglingos, se describe que el hijo de un rey era cobarde y para fomentar su valentía o para que obtuviera valentía, le hacen comer el corazón de un lobo, para que adquiriera las cualidades de este. También hay miles de ejemplos. En la saga de los groenlandeses, la Völva que va recorriendo los poblados, las comunidades, para que profetice, se hace una preparación previa y le dan de comer los corazones de cada uno de los animales de la granja. Hay ciertos corazones que van a tener cualidades proféticas mayores, porque hay ciertos animales que tienen cualidades proféticas mayores, como por ejemplo los gallos. Se describen creo que alrededor de 13 gallos entre las Edas y las sagas. El gallo del Hel, el gallo que está con los gigantes, el gallo Uliskimbi, que es el gallo que está en el Osgard, y el gallo es el que va a anunciar la llegada del Ragnarok. Entonces, el comer el corazón del gallo, de alguna forma, incitaba a obtener sus cualidades proféticas. Obviamente después también va a entrar en un estado de trance, la Völva de la saga de los groenlandeses, a través del cual va a recibir sus profecías. Pero ya vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, Loki se va a comer el corazón de Angrboda y a través de comer ese corazón también la asimila de alguna forma. También Sigurd come el corazón de Fafnir, el dragón. En realidad no lo come, lo está cocinando y para ver si está cocido mete el dedo y se quema y se lleva el dedo a la boca y bebe un poco de su sangre. La sangre también va a tener una cualidad animística. Por la sangre fluye el alma, con lo cual eran muy comunes los ritos que implicara la sangre como ofrenda, justamente por esta característica. Al comer el corazón del dragón, de Fafnir, Sigurd automáticamente empieza a oír el lenguaje de los pájaros. Oír el lenguaje de los pájaros es una cualidad de muchas tradiciones espirituales que tiene que ver con oír el lenguaje de la naturaleza, ¿no? La esencia absoluta va a ser la esencia absoluta de una persona, sin artificios o sin una afección superficial. Y va a ser, según Neil Price, la palabra más cercana al concepto del alma. Este pensamiento va a viajar hacia el futuro como la memoria viaja hacia el pasado, y por ende puede proyectar el futuro y darle forma y moldear el futuro a través de esta proyección. Una persona también podía liberar su mente, ¿no? Proyectar a forma de sombra, aunque vamos a ver que hay un concepto para eso, proyectar a forma de sombra su mente y aparecer en otro lado, por ejemplo. A esto a veces, a estas cualidades mentales del viaje del Hugh se lo llama Hugh Rida, que significa la cabalgata del pensamiento. Existen además runas o misterios que tienen que ver con la mente o el intelecto, que se llaman Hugh Runa. Dentro del Futhar antiguo podemos encontrar particularmente dos Hugh Runa, una va a ser Kaunas, la runa de la antorcha, que también tiene que ver con la proyección mental, el intelecto, y por otro lado tenemos Amanas, que tiene que ver con la humanidad, pero también tiene que ver con la propia conciencia. Existen, bueno, la mente en algunos casos, sobre todo en casos mágicos, podía viajar fuera del cuerpo como una proyección quizás a través de la filia, a través del animal asociado a cada una de las personas. Acá hay un conjuro muy interesante, que está en el Jabamol, es el 10º conjuro que Odin obtiene, que dice: el 10º sé, si hechicera veo jugando en el aire, o sea, una hechicera volando, una bruja volando, puedo hacer que pierda el hogar de su forma, o sea, la Heimhana, que va a ser el cuerpo, para que no encuentre su cuerpo, y el hogar de su mente, el Heimhuga, ¿no? Lo que puede hacer es, justamente, Odin si ve al Hugur de una bruja proyectado
y volando a través del aire o yendo hacia algún lado, a través de este conjuro, lo que podía hacer era hacer que esa mente se pierda y no volviera, no pudiera volver al cuerpo y quedara divagando. Bien, otro concepto bastante importante va a ser el concepto de Hammer o Hammer, que va a ser la apariencia. Hammer o Hammer significa literalmente piel. Y la traducción literal, tengan en cuenta que muchas de las traducciones que tienen estos términos no van a ser del todo precisos a la hora de tratar de entender, nos van a dar una idea, pero no van a ser del todo precisos a la hora de tratar de entender realmente de qué se trata el concepto. Nunca una traducción va a ser fiel al término original, ¿no? Significa literalmente piel, se refiere de hecho a la piel o el pellejo que deja una serpiente. Y el hamr es la apariencia, pero no es cualquier apariencia, es la apariencia a través de la cual los demás me van a percibir. Esta apariencia puede cambiar de muchas formas. De hecho, una persona puede cambiar su hamr. Hay muchas descripciones en las Edas y en las sagas donde esto sucede, ¿no? Loki toma la apariencia de halcón de Freya, por ejemplo. Odin también puede tomar otras apariencias. Él no solo va a hacer un cambio de forma en el sentido de que va a adoptar la apariencia de su Fylgja, que va a ser su animal o el animal, sino que además puede enmascararse y cambiar la apariencia o la forma en la que los demás lo van a percibir como humano. Fylgja y Hamr van a estar directamente ligados o asociados, ya que a través del Hugr, de la mente o del pensamiento, una persona puede moldear o cambiar su Hamr y transformarlo o adoptar la forma de su Fylgja. Puede adoptar otra apariencia, la forma de un animal o incluso otra forma distinta. Bueno, Odin, Loki, Freya, las Nornas, las Valquirias, los gigantes. En la mitología nórdica prácticamente casi todos los seres tienen la capacidad de cambiar cambiar su apariencia. De hecho, de la Ynglinga saga, tomé este pasaje que Odin dice, Odin cambiaba de forma, entonces quedaba su cuerpo como dormido y muerto o muerto, y era pájaro o animal, pez o serpiente, y en un momento viajaba a países lejanos para asuntos suyos o de los otros hombres, ¿no? Él podía adoptar otra forma y viajar hacia otros mundos simplemente proyectando su Hugr, transformando o cambiando su Hamr para quedar su cuerpo despojado. Esta descripción también se describe en otras sagas donde hay chamanes, donde hay belvas que van a cambiar su forma. Pero para eso necesitan estar como aisladas, necesitan estar recluidas, en algunos casos. Su cuerpo va a quedar como si estuviera despojado del alma, o sea, va a quedar inerte. La conciencia no está en ese momento en el cuerpo, está adoptando otra forma y por ende sale del cuerpo. Por eso, para una persona que cambia de forma y adopta o libera su mente a través de la Fylgja y adopta la forma de un animal y libera su conciencia del cuerpo, era muy peligroso que el cuerpo quedara sin ningún tipo de protección o resguardo, porque es como si el cuerpo queda vulnerable y es como si quedara vacío de alguna forma. Podemos identificar tres tipos de cambio de formas. Por un lado, disfrazar la apariencia externa, ¿no? Esto se nombra en la Harvard, donde Odin va a tomar la forma de Harvard, el de largas barbas, para engañar a su hijo Thor. En el Grimnismol, donde se va a presentar ante su ahijado Agnar, que al final era un déspota, y se va a presentar como Grimnir. Grimnir, de hecho, es el término que mejor va a describir esta cualidad que tiene Odin. Grimnir significa el enmascarado. Odin tiene la capacidad de cambiar de máscara, o sea, de cambiar su apariencia, de presentarse de una forma u otra sin necesariamente tener que ser un animal. Se sigue presentando
como humano para engañar a los espectadores. Esto se llama Krefing, perdón, la palabra es medio difícil, que es engañar a los ojos. Krefing. Engañar a los ojos significa justamente disfrazarse para engañar a otro. Esto se puede hacer, hay rituales donde se usan máscaras para cambiar la apariencia, para adoptar otra personalidad distinta. Hay muchos trabajos terapéuticos también con máscaras. En la antigüedad se hacían muchísimos trabajos con máscaras, donde se representaban a divinidades o espíritus ancestrales. Otra de las formas de cambiar el Hamrer es la de yacer en trance, mientras alguna parte de la conciencia abandona el cuerpo, para viajar a grandes distancias, dejar mensajes en los sueños de alguien. Y un rasgo característico, hay dos rasgos característicos de esto. Uno, y que se repite en varias sagas, es que no se puede mencionar el nombre de la persona mientras la persona tiene la conciencia fuera de su cuerpo. De hecho, hay un caso que aparece en la Vatsdeila saga, donde tres chamanes samis, tres noadis, van a estar en una choza durante 3 días a pedido de un rey, y les hacen hacer un viaje como de exploración, si no me acuerdo mal, era Islandia, y ellos adoptan van a adoptar la forma animal, van a salir de su conciencia y van a viajar hasta allá, y después, 3 días después, van a volver. Se describe que sus cuerpos están totalmente agotados, o sea, evidentemente esto genera este cambio de forma, que la conciencia salga del cuerpo genera un agotamiento físico tremendo, y esto se describe en varias ocasiones, y no se puede mencionar el nombre. Esta tradición de no poder mencionar el nombre también aparecía entre los romanos. De hecho, no sabemos quizás si esto pertenecía ya a periodos anteriores del surgimiento del paganismo, o sea, a las tribus nativas que tenían una relación animista y estaban más relacionadas con el chamanismo, o si es una influencia romana. Pero los romanos lo primero que hacían cuando llegaban a otro lugar que querían tomar, lo que hacían era averiguar el nombre de los dioses de ese lugar. Y en ese caso les ofrecían muchas veces, o les prometían hacer mayores sacrificios que los que hacía su propio pueblo. Y lo que más hacían los romanos era esconder el nombre de sus propios dioses. Tomar el nombre de algo es tomar directamente la esencia de eso. Hay muchas prácticas mágicas que van a remitirse directamente al uso de los nombres. Esto tiene que ver con la palabra plasmada, ¿no? La palabra plasmada que se vincula directamente a esa cosa nombrada. Es lo que Platón va a llamar el arquetipo de la cosa, ¿no? Aquello que permanece en el mundo de las ideas, pero que está directamente vinculado a la forma tangible de esa cosa o esa persona o esa propia divinidad. Por eso es que nosotros nunca conocemos el verdadero nombre de los dioses. O sea, lo que conocemos, Wodin, Grimnir, Harvard, son epítetos. Van a ser características o formas en las que apariencias bajo la que ese Dios o esa persona o quien sea se va a presentar. Pero no sabemos realmente cuál es el verdadero nombre de Wodin, ¿no? Todos los nombres tienen un significado que podemos identificar con alguna de sus cualidades. Por otro lado, tenemos el cambio de forma física, o sea, directamente el cambio del aspecto físico. Ya no proyectar la conciencia, ya no tomar la forma de nuestra filia, por ejemplo, o disfrazarnos para cambiar nuestra apariencia, sino que remite directamente a una metamorfosis, el cambio directamente del cuerpo. A esto se lo puede llamar hamast, que significa asumir la forma de un animal. Los maestros del cambio de forma eran conocidos como los Hamhammer, ¿no? Por ejemplo, los Berserkir o los Ulfhedin, ¿no? Los Berserk significa piel de oso, y hay dos descripciones de los Berserk. Por un lado, en la saga de los Volsungos encontramos como Sigurdur y Sinfjotli encuentran
dos pieles de lobo que pertenecían a los dos hijos de un rey, y las toman, se las ponen y automáticamente empiezan a aullar, o sea, se transforman, se metamorfosean en lobos y no pueden sacarse las pieles durante 10 días. Ahora, los Berserkir, que eran este cuerpo de guerreros, se cortaban la piel de los lobos o de los osos y automáticamente incorporaban la personalidad de la filcha, o sea, la personalidad del propio animal. No es que se transformaban ellos en el animal, sino que tomaban todas las cualidades y los atributos del propio animal. Bien, después tenemos la filcha, ¿no? Que tanto lo mencioné, ahora lo vamos a ver en profundidad. La filgia, en plural se dice filiur, significa literalmente la que sigue. Se puede traducir como la acompañante, como seguir. También a veces se la describe como un espíritu guardián o un espíritu asistente. Se pueden presentar en tres formas. Por un lado, con forma animal, que es la forma más habitual, y en ese caso va a estar asociado a la propia individualidad, ¿no? Al propio clan, ¿no? Cada clan va a tener una filgia, esto se ve bien en las tradiciones norteamericanas, donde los tótems son el clan del lobo, el clan del oso. Bueno, dentro de los fineses, de los Sami, también sucedía esto, ¿no? Encontramos el clan del reno, el clan del oso, y es directamente una familia asociada a las características de un animal o un animal en concreto. También se lo puede encontrar en forma femenina, y en este caso va a tener una relación con las propias Disir, aunque otros sostienen que es de sexo opuesto, ¿no? La fiolcona, pero algunos van a decir, ahí hay discrepancia entre autores, algunos van a decir que se presenta con el sexo opuesto a uno, y otros van a decir, como Neil Price, que siempre es femenino la forma que adopta la filcha. Va a tener una conexión con las Disir, de hecho las Disir, el Disablot era un ritual bastante importante, pero no era uno de los rituales colectivos, sino que los Disablot eran rituales más familiares, generalmente integrados por mujeres, y las Disir, que son una mezcla entre divinidad y espíritu y antepasado, probablemente hayan sido las grandes matronas del clan, convertidas después en estos espíritus protectores. En general los rituales, el Disablot, los rituales a las Disir eran de carácter más bien femenino, y no se hacían en el lugar principal de los sacrificios, sino que se hacían en lo que se llamaba el Hörger, que el Hörger remite a a una especie de altar, que se ponía generalmente en una colina o en un lugar alto, que eran piedras apiladas, y usualmente se hacían las Disablot en esos lugares. También se puede presentar la filia de forma abstracta, ¿no? Una forma abstracta. Las filiur pueden ser tanto individuales como clánicas. Se da en Karelia, que hoy es República de Rusia, pero en la antigüedad perteneció a territorio de lo que hoy llamaríamos Finlandia. Están muy conectadas las lenguas ugrofinesas o las culturas ugrofinesas, que hay familias que tienen al oso como su filia, un poco esto que les decía, y lo consideran directamente un ancestro de la humanidad. De hecho, el clan del oso, o en Karelia hay un famoso ritual que es el rito del sacrificio al oso, donde no se sacrifican osos. O sea, se hacen algunas cosas con respecto a algunos rituales simbólicos con respecto al oso, así como los Sami tienen el sacrificio del reno, pero no sacrifican al reno, no sacrifican al animal. Al considerarlos un antepasado, no lo iban a matar, justamente porque era un familiar, era parte de la familia. Incluso podemos hablar de una filiur que integre a toda la humanidad. Y esto lo convierte en el equivalente del tótem. De hecho, se dice que el caballo, por ejemplo, es la filia de la humanidad, de toda la humanidad, ¿no? Puesto que el caballo lo han integrado, todas las culturas que han conocido al caballo lo han integrado como un animal sagrado.
Una persona con capacidades especiales de evidencia podría llegar a ver la filia de otra persona. De hecho, si bien se describe a la filia como la que sigue, ¿no? En ese sentido, se diría que permanece atrás nuestro, en muchos casos la filia se la coloca por delante, y la filia llega antes que la propia persona anunciando la llegada de la persona. Incluso se podía presentar en el sueño de alguien, muchas veces con forma animal, anticipando un acontecimiento que iba a suceder, o incluso la llegada o el encuentro con esa propia persona. Bueno, se puede manifestar en sueños. Se dice que en la tradición que la aparición de la filia, o sea, que una persona pueda directamente ver su filia, se tiene como un hecho nefasto, en algunos casos, porque anuncia la propia muerte, ¿no? Con lo cual podemos encontrar quizás una relación acá con las propias valquirias, pero no es tan claro en ese sentido. De hecho, nada, hay muchas sagas donde se describe la adopción de la forma de la filia sin que esto necesariamente explique o implique la muerte de la persona. Si la filia muere, su dueño muere. O sea, la vitalidad de la persona depende directamente de la vitalidad de la filia, pero la vitalidad de la filia no depende de la vitalidad de la persona. Y de hecho puede pasar a un descendiente o a otra persona cuando la persona muere, cuando el portador muere, pero si una persona adoptó el handler o la apariencia de su filia y la filia muere, entonces la persona va a morir. Hay una saga donde se describe también a dos Sami, sí, a dos Noadi, a dos chamanes Sami, a uno primero que tiene que ir a recuperar el alma de una persona que había muerto de repente y adopta la forma de una ballena. Cuando está viajando en forma de ballena para recuperar esta alma, unos enemigos ven y reconocen al chamán adoptando la forma de la filia y con un arpón lo matan, y el chamán muere automáticamente. Entonces otro toma su lugar y ahí sí el segundo tiene éxito y puede traer el alma de esta persona. Con lo cual, si la filia muere, la persona muere. Ahora, si la persona muere, la filia permanece. Su personalidad se va a asociar al de la persona. La filia puede adoptar la forma de la personalidad. Y en el caso de los Berserk, la persona adopta la personalidad de su filia, la personalidad animal. E incluso puede presentarse como un doble, o sea, se puede presentar la filia como la propia apariencia de la persona. Bueno, fenómenos como la bilocación quizás se expliquen a través de esta forma, ¿no? Como una persona tiene la capacidad de desdoblarse, quizás es su proyección o quizás es su propia filia la que está adoptando la personalidad y la forma de la persona para estar presente en otro lugar. Aunque el contacto con la filia genera el efecto contrario y la persona adopta la personalidad del animal, ¿no? Si uno tiene un contacto con la filia, no adopta la forma de la filia, sino que uno adopta la personalidad del propio animal. En este caso se invierte. Va a ser justamente un cambio de forma. O sea, la persona sigue teniendo su apariencia, de alguna manera, no hay un cambio total de apariencia, o no es que la conciencia se proyecta afuera, sino que la persona toma los atributos del propio animal. Bueno, la práctica del Seider consiste en otras cosas, en tener una buena relación con la filia. La práctica del Seider es una práctica de magia relacionada a las mujeres, aunque también la practicaban los hombres, como el Seid Mother, aunque no estaba tan bien visto y se lo consideraba como un acto amariconado. Aunque se usaba igualmente a los Seid Mother en algunos casos si se los necesitaba, pero en general vivían recluidos de la sociedad, o sea, vivían por fuera de la periferia de la ciudad, en los bosques o en otros lugares. La filia puede relacionarse con la suerte, con la jamingia. Ahora vamos a ver de qué se trata la jamingia. Espero que vayamos bien hasta acá. Ahora charlamos un ratito cuando terminamos. A la jamingia también, acá es cuando empiezan un poco a entreverarse los términos y a confundirse por ahí unos con otros. A la jamingia también se la puede tener como un espíritu guardián.
En general va a denotar la buena suerte. Tiene y la fortuna, y en general tiene una conexión con el propio destino. De hecho, Snorri va a decir que cada persona tiene una norma asociada al nacimiento, que es la que, si la norma es buena, dice Snorri, le va a dar buena fortuna y un buen destino. Si la norma no es tan buena o es una norma menor, le va a dar una mala fortuna, ¿no? O sea, una mala jamingia o poca jamingia, poca suerte o poca fortuna. Pero la jamingia en general es un atributo positivo. También podemos encontrar casos donde hay lo que nosotros llamaríamos mala suerte, pero en ese caso se consideraría para los pueblos del norte que la suerte te abandona, ¿no? Que la jamingia te abandona. Tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con la paz, tiene que ver con estados de alguna forma espiritualmente elevados, con alcanzar los logros que uno se propone, con alcanzar estados de paz, con alcanzar lo que uno desee, ¿no? El término podría proceder seguramente de Ham Gengia, que significa caminar en forma, por sus cualidades de pasar de una generación a la otra. La jamingia se transfería de generación a generación, de generación en generación, así como se transferían también las maldiciones. Los objetos también podían ser cargados con una cierta jamingia, o podían ser dotados, por ejemplo, de una maldición, y en este caso iban a dispensar mala suerte a quien lo portara. Por ejemplo, el anillo maldito de Andvari, o el anillo de los Nibelungos, bueno, que va a provocar bastantes desastres, ¿no? Es la forma, quizás Jaminga sea el concepto más similar o parecido al de reencarnación. Es la forma en que los ancestros van a permanecer vivos en sus descendientes, ¿no? Esta jamingia, este caminar en forma, es la manera en la que nosotros recibimos cualidades, habilidades de parte de nuestros propios ancestros. La jamingia es lo que nos va a permitir ejercer una influencia en la fortuna. De vuelta, una persona con capacidades visuales puede llegar a ver la jamingia, cuánta suerte tienen los otros. Hay casos donde se describe que un enfrentamiento no llega a darse justamente porque un bando ve que el otro bando tiene muchos espíritus de suerte que lo acompañan, ¿no? Entonces ya saben que ante ese caso directamente es mejor ni siquiera enfrentarse porque iban a perder. Tiene una relación con el poder, con el éxito propio y con el éxito del propio clan. Puede hablar del poder espiritual que una persona puede alcanzar. En esa relación en ese caso va a tener una relación con el Megi, que es el poder. Se asocia a conceptos como resiliencia y victoria, ¿no? En este caso, la jamingia es la capacidad espiritual que nos permite resistir los malos acontecimientos, o de alguna forma lo que nos permite salir bien parados de una situación escabrosa, una situación donde podría ser fatal el resultado. Se puede fortalecer a través de trabajar los otros aspectos como el jugo, como la propia conciencia. Puede ser visto como un poder mágico universal, ¿no? El concepto de fortuna está presente prácticamente en todas las culturas y siempre tiene que ver con una cualidad espiritual. Como les decía, este se transfiere de generación en generación, pero también se puede transferir a objetos, y en ese caso va a tener una relación con el valor que uno le da a ese objeto. Y ese objeto se va a volver un nexo o un vínculo directamente con la persona. Puede reencarnar en un descendiente tras la muerte de la persona. Bueno, el término que los nórdicos utilizaban es Endborin. Enderborin es el término que mejor describe el proceso de reencarnación, y de hecho se describe en uno de los poemas de la Edda, ¿no? Que se menciona directamente. Puede ser prestado a una persona, incluso transferirse a objetos, ¿no? Yo puedo pasarle parte de mi jamingia a una persona para que la acompañe en una travesía. En general, los reyes solían, como los reyes se consideraba que tenían mucha jamingia, podían darle parte o prestarle parte de esta jamingia al ejército para que saliera victorioso en una travesía o en una contienda.
La suerte no va a reemplazar a la responsabilidad personal, o sea, a la propia potencia. Son nuestras habilidades, es nuestro poder, son nuestras destrezas, que no están adquiridas a través de la suerte, sino a través de nuestro propio esfuerzo personal. O sea, para la concepción espiritual de los pueblos del norte, no es que una persona es suertuda porque sí, sino que es una cualidad que puede adquirirse. O sea, puede venir dada a un ancestro, pero una persona puede perder esa suerte. Con lo cual, nuestras destrezas o nuestras propias cualidades y la jamingia no nos desvinculan de nuestra responsabilidad personal. Al contrario, nos incentivan a fortalecer, ¿no?, a ciertos aspectos, a ponerle más esfuerzo personal a las cosas para ganar habilidades, para ganar poder, para ganar destrezas. Por otro lado, la suerte puede influir en circunstancias de las cuales obtenemos ventajas y actuamos en consecuencia si utilizamos nuestra propia sabiduría. O sea, todos tenemos una sabiduría contenida, pero esa sabiduría tiene que ser liberada. Cuando esa sabiduría es liberada a través del trabajo personal, en consecuencia, el poder de mi suerte aumenta. El poder de la suerte en realidad es favorable para quien aprende a poner el azar de su lado, ¿no? Esto parece paradójico, pero en realidad si vemos la concepción nórdica, donde el destino de alguna forma está trazado, los nórdicos creían tanto en el destino como en el libre albedrío, ¿no? Si bien había destinos que se forjaban, también tenía que ver con que la propia suerte que uno forjaba o el poder personal era lo que me permite de alguna forma poner el azar de una situación, o sea, que puede salir bien como puede salir mal, el azar de una situación, ponerlo a mi favor. Bien, bien. Vamos a ver ahora el concepto de Börder o Bard. Otro concepto que también se asocia al guardián, con lo cual vamos a ver que el concepto de Börder o Bard puede estar asociado a la filgia y puede estar asociado también a la propia jamingia. La palabra Börder se vincula con el término guardián, ¿no? Guardián, o vigía. Este sí es un espíritu que está asociado directamente a cada una de las personas, que acompaña a la persona desde su nacimiento particularmente hasta su muerte. Algunos autores van a definir a este término en particular como el doble del alma, ¿no? Equiparable al concepto de sueje o de sombra de los chamanes Sami. Lo cierto es que también podemos vincularlo con la propia filia, ¿no?, aunque de forma más personal, ¿no? Esto quiere decir, el Verder no se va a transferir de generación en generación, sino que es una especie de espíritu guardián que nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte, que cuando la persona muere, el Verder se libera de la persona. Ciertas personas durante su vida pueden enviar fuera de sí también su Bard para viajar por el multiverso del Yggdrasil, ¿no? O sea, de vuelta, volvemos a ver conceptos que empiezan a tocarse con nosotros, ¿no? Entonces, podemos decir que uno puede mandar este doble, ¿no?, a través del propio Yggdrasil a los diferentes mundos que lo comprenden, para obtener conocimientos o para traer noticias de sus mundos. El Bard se desconecta del cuerpo cuando la persona muere, pero está conectada a su vez con la memoria, está conectada con el Hugr, está conectada con el Hammer, con la apariencia, y se manifiesta como Filgia. Cuando la persona muere, puede manifestarse en el cuerpo físico como un Draugr. El Draugr se tiene como un concepto de los zombies, pero en realidad no son zombies. El Draugr es un muerto animado. En general, estos muertos que se reanimaban eran reanimados a través de actos mágicos, ¿no? Las Velvas tenían la capacidad de poder reanimar a los muertos para que causaran desastres o para lo que fuera, como también estaban ligados a la memoria de la persona, el ver está ligado a la memoria de la persona, uno podía obtener los conocimientos de la memoria de esa persona. Por eso vemos como Woden en múltiples
circunstancias, va a reanimar a través de actos necrománticos a Völvas o a gigantas para que le digan el destino del mundo o para que le digan lo que él quiere saber. ¿Sí? Es un forzar al muerto a que cumpla la propia voluntad del mago o la propia hechicera. El término se va a vincular con la palabra Varlokur, ¿no? Que puede traducirse como llamado a los espíritus o llamado al Vard. Es un tipo de canto mágico que en general empleaban las Völvas o las discípulas y discípulos de las Völvas. Se dice que cuando la Völva se sentaba en su estrado, o se sentaba en su asiento alto o su plataforma de encantamientos, que se llama Seid Hjalar, sus discípulos, que en una de las sagas se describen 15 y 15 en total, o sea, 15 discípulos y 15 discípulos hombres y mujeres, empiezan a cantar este Varlokur, este llamado a los espíritus, para que la Völva entre en una especie de estado de trance extático, y ella pueda conectarse, ya sea salir del cuerpo a través de la filia y a su vez estar protegido, o sea, que su cuerpo esté protegido, y por otro lado, proyectar su Varder fuera de su cuerpo para conectarse con el Varder de una comunidad o de una persona para obtener profecía, que la palabra profecía se dice spo. Se proyectaba su conciencia hacia el futuro, su hur hacia el futuro, y de esta forma traía del futuro estas profecías. ¿Sí? Bien, no me quiero olvidar nada. Bueno, en la saga de los groenlandeses también se describe como la Völva esta que iba recorriendo las comunidades, que estaba sola, le pide a alguien de la comunidad si conocía a los Varlokur, y una de las mujeres de la comunidad los conocía porque su madre se los había transmitido, pero ella en un principio no los quería cantar porque era cristiana. Y los Varlokur estaban muy asociados al paganismo. Bueno, luego termina cantándolos, así la Völva puede entrar en este estado de trance. Bien. Creo que es el último concepto que vamos a ver por hoy. Tengan un poquito de paciencia. Bien, el último concepto es uno de los conceptos también más importantes. El Megin o Meigin significa fuerza, poder. Básicamente es una fuerza espiritual o es un poder que va a estar contenido en absolutamente todas las cosas. Cosas que consideremos animadas, pero también cosas que consideremos inanimadas. En el animismo todo tiene ánima, o sea, todo está dotado de vida y uno puede comunicarse con el espíritu de cada cosa, de un árbol, de una piedra, todo tiene cualidades que son innatas y un propio poder. Todo va a poseer un Megin. Los dioses van a tener el Os-Megin, que es el poder divino, el océano tiene el Haf-Megin, la tierra tiene el Jord-Megin. El Megin es una de las razones por las cuales uno se vincula, mantiene un vínculo con la realidad espiritual. Cuando uno, a través del sacrificio, ¿no? O determinadas operaciones espirituales, mantiene este vínculo con las divinidades, con el mundo espiritual, lo que va a realizar es un intercambio de Megin, o la búsqueda de reforzar este Megin a través de el Os Megin, por ejemplo, o el Krim Megin, que es el poder primordial, o el Thurs Megin, el poder de los Thursar. Con lo cual, el Megin es algo que puede reforzarse y es algo que puede aumentarse. El poder, de alguna forma, lo que se hace es, lo que va a tener el poder, y esto lo va a traer el sacrificio, es que cuando los objetos se rompen, lo que se buscaba era hacer un intercambio de esencias a través de objetos con las divinidades. Algo importante que tiene que ver con la propia práctica de la espiritualidad nórdica es que lo que sucedía es que las personas confiaban en su poder personal. O sea, esto quiere decir, no había un estado de dependencia absoluta de los dioses, ¿no? En el sentido de esperar, orar y esperar a que los dioses cumplieran mi voluntad o hicieran lo que yo quisiera, sino que las cosas se hacían igual. La forma de interactuar o de intercambiar esencias con los dioses era una forma de intercambiar Megin para obtener poder personal.
a través de una intermediación que podía ser un objeto o que podía ser un sacrificio. Por eso, en el periodo del Bronce se ve bien cómo se han encontrado en restos arqueológicos objetos rotos que se sacrificaban y se rompían justamente adrede, porque el romper el objeto tenía que ver con liberar el megin de ese objeto. En general se lo suele llamar a esta esencia espiritual Mater hoc megin, que significa fuerza y poder, que es la fuerza y el poder que Odin obtiene de las runas, por ejemplo. Que él dice, me llené de poder y de gozo. Lo podemos vincular con conceptos de otras tradiciones, como el concepto de Ki o el concepto de Chi. Es un poder que se entrena para poder ejercerlo. O sea, el poder se ejerce de alguna forma. El poder, todos tenemos este poder personal, ¿no? Todos vamos a tener Megin. No hay ninguna persona que no tenga Megin. Pero uno puede, a través de determinadas prácticas, obtener Megin o intercambiar Megin con los lugares. En los Andes, esta práctica es sumamente frecuente y tiene que ver con prácticas medicinales, donde la energía no es energía positiva o negativa, sino que se llama Sami, que es energía refinada, liviana, y Jucha, energía pesada. Algo pesado, algo denso, tiene mucha Jucha. Su energía está densificada, pero no es necesariamente negativa, ¿no? Con lo cual, esta energía puede densificarse o puede hacerse más sutil. Probablemente la energía que nosotros obtenemos del mundo divino, nosotros la sentimos como Sami, ¿no? Como energía liviana, pero la energía que nosotros enviamos hacia la divinidad es Jucha, es energía más pesada. De hecho, los andinos van a decir que los únicos que generan Jucha o energía pesada son los humanos, pues se genera a través del pensamiento, de las emociones. Los animales no generan Jucha, la naturaleza tampoco. Por excelencia, quien tiene este Megin dentro de la mitología nórdica va a ser Thor, que él va a tener su Megingjord, que es su cinturón de poder, que lo va a ayudar a enfocar su poder y su fuerza en combate. De hecho, es el cinturón que duplica su fuerza. Este concepto de un cinturón de poder puesto por debajo del ombligo, donde hay un centro, el centro más importante del poder, que en los Andes se reconoce como el cosco, ¿no? El ombligo, es el mismo centro que se entrena en las artes marciales, ¿no? A través de ese poder uno puede proyectar ese poder hacia afuera o uno puede fortalecer el cúmulo de Mei. El sacrificio tenía como propósito generar un intercambio de Mei con lo divino y los espíritus. Un intercambio básicamente de esencias. El Mei puede ser potenciado a través de la asociación y el intercambio de regalos con las fuerzas espirituales. O sea, el sacrificio, aquello que yo entrego como regalo, que seguramente siempre debe ser lo mejor de mí, ¿no? En el caso de un animal, es un animal que se cuida desde que nació, se le da los mejores cuidados, a veces se lo aparta del resto de los animales y demás. Es ese regalo especial que se va a entregar a la propia divinidad para hacer este intercambio de fuerzas. Las prácticas como el utiseta, utisetas viene de utisetting, que es sentarse ahí, significa, sirven para poder identificar y asimilar el megin o el poder de ciertos lugares, ¿no? Naturales sobre todo. Hay lugares que van a tener un poder telúrico especial o particular, que el chamanismo va a llamar lugares de poder, ¿no? Quienes tienen la capacidad de sentir el megin, los chamanes o los hombres medicina o la gente de poder, justamente lo que hace es tomar el poder de esos lugares, y hay prácticas que permiten identificar estos lugares dotados de poder. En general, dentro de la tradición nórdica se utilizaban mucho los lugares abyectos, los lugares que eran rechazados por la sociedad en general, ¿no? Como puede ser un túmulo funerario, un cementerio, para entrar en contacto con los antepasados o para entrar en contacto con los propios muertos. O con el poder del propio lugar. De hecho, cuando los cristianos llegan a Escandinavia, todas las iglesias se depositaron o se construyeron sobre lugares de poder. Esto pasó en todo el mundo. A ver, el catolicismo
conoce a la perfección los lugares de poder de la tierra, y en general saben que los lugares de poder de la tierra fueron considerados los lugares sagrados de cada sociedad. En Cusco, las iglesias más importantes están construidas sobre lugares de poder, y las iniciaciones chamánicas se siguen haciendo dentro de las iglesias. O sea, más allá de los símbolos que se presentan, los chamanes o los sacerdotes remiten a símbolos más antiguos. Sin importar qué símbolo esté representado ahí, ellos reconocen el poder que tiene ese lugar. Se confiaba absolutamente en el poder personal y en las propias habilidades antes de depender exclusivamente de los dioses, ¿no? Esto quiere un poco lo que les decía antes, ¿no? El intercambio con los dioses era un intercambio de esencias para poder obtener mayor poder personal. Pero los nórdicos no estaban a la espera, en la época pagana no se estaba a la espera de que los dioses cumplan mi voluntad. Sí, los dioses me podían favorecer. De hecho, en muchos casos, por ejemplo, cuando los dioses no nos favorecían, por ejemplo, no sé, cuando una cosecha no era próspera, quien se encargaba de hacer los sacrificios anuales, en general era el rey, el Hjarlar. Cuando no sucedía que las cosechas eran prósperas durante una temporada o dos, en muchos casos lo que se hacía era sacrificar a lo que más poder tenía, o sea, al propio Iar, ¿no? Al propio jefe, porque justamente era lo más valioso, entre comillas, o el que más poder tenía dentro de la sociedad, por lo cual se lo sacrificaba a él para liberar su Megin y en que los dioses nos sean favorables para generar nuevamente cosechas prósperas. ¿Sí? Bien, espero no haber ido demasiado rápido. Bien, hasta acá terminamos.